Hablamos de comunicación y hablamos del objetivo de lograr una comunicación veraz, inclusiva y obviamente todos estos esfuerzos por parte del Gobierno Nacional y por parte de aquellos funcionarios que conducen los medios públicos. Juan Mansur, el jefe de gabinete, se reunió con la presidenta de Radio y Televisión Argentina, con Rosario Lufrano y otros, precisamente funcionarios, para tratar de avanzar con iniciativas que busquen precisamente tener una comunicación legítima y para esto también el compromiso del Estado. El posteo de Juan Mansur, el jefe de gabinete, junto al vicejefe de gabinete Jorge Neme, la secretaria de Medios Valeria Zappe, los titulares de RTA Rosario Lufrano y de TELAM Bernarda Llorente, nos reunimos para potenciar y coordinar esfuerzos en pos de una comunicación veraz, plural, inclusiva y federal. La publicación del jefe de gabinete, del jefe de ministros Juan Mansur, teniendo en cuenta sobre todo lo que se pone en evidencia en general en las campañas electorales, pero también ocurre fuera del contexto de un proceso electoral, cuando vemos que se instalan fake news, hay, y ni hablar de la comunicación federal, tan importante para la televisión pública, para los medios públicos, debería ser así de importante también para el resto de los medios de comunicación que se autoperciben como nacionales. Cambiamos de tema y hablamos también de comunicación y hablamos también de la televisión pública y hablamos de un código de ética que busca también en este camino por lograr una comunicación inclusiva, veraz y federal entre nosotros. Y estamos con Leila Aldar para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Leila? Sí, y la gente dirá, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tiene que ver la ética con el género, con el tratamiento que le damos acá? Tiene mucho que ver, porque la ética es muy importante para toda la sociedad porque juega un papel muy importante en el rol que desarrollamos. Nos ayuda a pensar sobre los valores de la dignidad, de la libertad, de la verdad. Digamos, determina nuestras conductas, ¿no? Sí, de La los, entre ética. comillas, valores, ¿no? Porque muchas veces se habla de los valores, bueno, también hay Claro, cuestiones y vinculadas con los valores. desde la ética uno puede analizar todo esto, ¿no? Por eso es tan importante tener en la televisión pública un código de ética que se vino trabajando desde hace 6 meses entre trabajadores, entre la dirección del canal, los 4 gremios estuvimos trabajando, también escuchamos a las audiencias y la verdad que, bueno, se ha gestado un código de ética hermoso que es el primero de la televisión argentina. Hay otras televisoras afuera en otros países que ya lo tienen. Televisión pública argentina es el primer código que tiene. Así que la verdad que estamos muy Que lo orgullosos. distinguimos de lo que se suele hablar como manual de estilo, ¿no? Es No, otra cosa. es absolutamente otra cosa porque justamente la ética es lo que va a regir también la conducta y la forma de manejarnos de todas las personas que trabajan en la televisión pública o que obtienen algún beneficio, por mínimo que sea, digamos. Y esto tiene que ver también con las relaciones interpersonales, o sea que en realidad abarca también a todo lo que es una perspectiva de género y también de sentirnos incluidos, ¿no? Te propongo que la escuchemos a Cintia Ottaviano, directora de RTA, quien junto con los trabajadores desarrolló este código de ética. Dale, lo compartimos. Es fundamental que tengamos un código de ética porque es un contrato con las audiencias, un compromiso que toman trabajadores y trabajadoras con quien en este momento, por ejemplo, nos está viendo, ¿no? ¿De qué manera vamos a hacer televisión? ¿Por qué la hacemos de esta forma? ¿Cuáles son las buenas prácticas que vamos a seguir adelante? ¿Qué compromisos asumimos entonces para tener una televisión cada vez de mejor calidad? No hay que olvidar que la comunicación no es un mero negocio, la comunicación es un derecho humano. Y por eso es tan fundamental que podamos tener esos acuerdos para, por ejemplo, contribuir desde las pantallas a socializar información, que las audiencias sepan de qué forma se pueden erradicar las violencias contra las mujeres, de qué manera vamos a hacer coberturas responsables de los femicidios cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Este código de ética lo que nos viene a traer a 70 años de creación de la televisión pública, que son 70 años de creación de la televisión de la Argentina. Es por primera vez en esa historia un compromiso claro, transparente, construido colectivamente. Yo creo que eso es de lo más importante que puede haber. Con la participación de los sindicatos de la televisión pública, de trabajadores, de trabajadoras, pero además con la posibilidad de escuchar especialistas, a referentes del campo de la comunicación, pero también de los derechos humanos, de las migraciones, a saber cuáles son los derechos de niños, niñas y adolescentes,
Entonces este código de ética lo que viene a traer es un compromiso entre quienes hacemos la televisión pública y las audiencias. Y qué interesante que estos debates se puedan dar en la televisión pública, ¿no? Porque precisamente los medios públicos muchas veces pueden generar las condiciones para dar estas discusiones. A veces los medios privados, por cuestiones comerciales, por otras razones, no se dan estos ámbitos. Bueno, bienvenido sea. Sobre, en particular, el Código de Ética con todo lo que esto incluye. Incluye además la situación de muchas mujeres, incluye también la situación de maltrato, de abuso de poder. Sí, en el código básicamente decimos que va a ser decolonial, despatriarcal. Esto es muy importante. Y una de las formas, digamos, es importante hablar también de que este código tiene en cuenta las relaciones que vamos a tener también dentro de nuestro espacio de trabajo. Una de estas formas, y la que abordamos y que se va a tener en cuenta, es qué pasa con la violencia laboral, ¿no es cierto? ¿Qué es la violencia laboral? ¿Qué pasa con la persona que sufre violencia laboral? Vos sabés que se está tratando una ley, hay un proyecto de ley para que las mujeres tengan unos días de licencia por violencia laboral. Bueno, todo esto es, ¿qué pasa cuando una persona es víctima de la violencia laboral? ¿Qué le termina pasando a esa persona, ¿no? Una persona que termina siendo denigrada, que pierde su identidad, pierde su sentido de pertenencia Sí, con las dentro de la empresa. dificultades además que afrontan para, en todo caso, denunciar cuando precisamente en el mismo ámbito laboral se están generando estas condiciones de violencia. Cuando es tan difícil denunciar, ¿no? Porque básicamente cuando hay una relación de este tipo es siempre una relación de poder donde es desigual y donde la persona que sufre este tipo de violencia tiene miedo de perder el trabajo, básicamente. Están viendo en pantalla el código QR, hay un Leila. código Vamos QR, a aclararlo porque este código de ética incluye precisamente el abuso de poder, la violencia laboral y muchas otras cuestiones. ¿Cómo hacemos? ¿Para qué sirve este código QR? Este código QR directamente con el celular. Con la cámara de fotos. Exactamente, lo escaneamos y de ahí nos va a llevar todo el código de ética para poder leerlo, para ver todos los puntos que desarrollamos. Es muy interesante, estamos muy orgullosos de este código de ética. Creemos que todas las televisoras y radios del país deberían tener un código de ética porque de esto se trata, ¿no? De una comunicación inclusiva e igualitaria. Gracias, Leila. Y no hay que estar trabajando o ser audiencia de medios públicos. Digo, sirve para los medios de comunicación. Es muy interesante porque el debate fue muy profundo, 6 meses de trabajo y ahí está entonces el código de ética y ahí está también el QR. Gracias, Leila. Gracias a vos.